Bueno, hoy es una tarde-noche de celebración, de agradecimiento. Desde la editorial este libro nos colma sobremanera. Es realmente una hazaña para nosotros estar aquí presentando esta obra de Isidor Lucas. Antes que nada, agradecerles a Alma Bolón y a Beatriz Bell que se pusieron este trabajo al hombro cuando, a raíz del COVID, en días de encierro, se nos cayó, bueno, esta es la bomba con la que tenemos que salir este año. Hicimos una pesquisa para evaluar las que considerábamos las mejores traducciones de los cantos de Maldoror al español. Ya desde hacía 10 años habíamos estado hablando con Amir Ahmed, Carlos Regerman, Gustavo Espinosa, sobre la posibilidad de hacer una traducción local. Ese trabajo iba a llevar muchísimo tiempo, ese trabajo iba a llevar muchísimo dinero, y a la hora de decidirnos por una traducción, escogimos la de Ángel Pariente, quien falleció en 2007. Los derechos eran de la editorial Pretextos de Valencia, una editorial que para mí como lector de poesía era ya palabra sagrada en cuanto al trabajo que ellos habían hecho. Y cuando se lo comenté a Alma y me dijo, mira, lo quisiera trabajar con Beatriz Bell, fue gracias, y no hubo un correo en el cual no les agradeciera, porque me consta que le dedicaron palabra a palabra muchísimo tiempo. Ya les va a contar Alma qué fue lo que hicieron, pero nada, no dejo de agradecerles porque yo lo disfruté muchísimo. Ya les va a contar ella, pero bueno. Agradecer la presencia del señor embajador de Francia, a los amigos todos de la Embajada de Francia, de la Alianza Francesa, Rosa Mecarrete, del Museo Histórico Cabildo. Son muchísimos los agradecimientos. Fernando López Laje, en una tarde de brainstorm en cuanto a, bueno, quién era el artista que nos iba a acompañar desde la cubierta, no dudó, no vaciló en decirme, acá el que lleva el espíritu lucasiano es Musso, y fue, wow, cómo no nos dimos cuenta antes, dame ya su contacto. Y apenas se lo transmití a Carlos, fue gracias. Conseguir un cuadro de Carlos que estuviera en alta calidad nos llevó muchísimo tiempo, pero todos nos gustaban y todos iban de la mano con esta edición. Y bueno, y quienes hayan seguido esta odisea en redes sociales que hace 2 o 3 meses estamos difundiendo, habrán visto que hicimos no menos de 20 pruebas con distintos cuadros de Carlos, y igual de todos le quedaba mejor a estos cantos. Así que gracias, Carlos, también por acompañarnos. También desde el interior, porque hizo unas ilustraciones originales para acompañar cada uno de los cantos. Fernando Lustanó nos iba a acompañar en la jornada de hoy, tuvo un malestar, así que bueno, me disculpo en su nombre y también le agradezco porque hasta hoy de mañana él iba a estar en esta mesa. Luis Bravo, que no lo dudó e inmediatamente me dijo, sí, quiero estar. Casi se me escapa, necesito estar. Gracias, Luis. Y seguramente me estoy olvidando de mucha gente. Voy a invitar al amigo Lebón, quien va a romper el hielo con una lectura de los cantos. Y bueno, Los cantos de Maldoror, Isidor Lucas, conde de los Clermont. Fragmentos. El primero. Las tiendas de la calle Vivian exponen sus riquezas ante los ojos maravillados. Alumbrados por numerosos picos de gas, los cofres de caoba y los relojes de oro difunden a través de
escaparates hace de luz deslumbradora. Han dado las 8 en el reloj de la bolsa. No es tarde. Apenas dejó de oírse la última campanada cuando la calle, cuyo nombre ya he mencionado, comienza a temblar y sacude su cimiento desde la Plaza Royal hasta el Boulevard Montmartre. Los paseantes apresuran el paso y se retiran pensativos a sus casas. Una mujer se desmaya y cae sobre el asfalto. Nadie la levanta. Todos desean alejarse de este paraje. Los postigos se cierran impetuosamente y los habitantes se hunden en sus cobertores. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Así, mientras la mayor parte de la ciudad se dispone a nadar en las diversiones de las fiestas nocturnas, la calle Vivian se encuentra súbitamente congelada por una especie de petrificación. Como un corazón que deja de amar, vio su vida extinta. Pero pronto, la noticia del fenómeno se extiende a las otras capas de la población y un silencio lúgubre planea sobre la augusta capital. Où sont-elles devenues les Vendées d'amour? Rien. La solitude y la oscuridad. Una lechuza, volando en dirección rectilínea cuya pata está rota, pasa por encima de la Madeleine y emprende el vuelo hacia la puerta del trono gritando: se acerca una desgracia. Ahora bien, en ese lugar que mi pluma, verdadero amigo que me sirve de compadre, acaba de hacer misterioso, si miran hacia el lado por donde la calle Colbert desemboca en la calle Vivian, verán en el ángulo formado por el cruce de las dos vías a un personaje mostrar su silueta y dirigir su paso ligero hacia los bulevares. Pero si uno se acerca más, procurando no llamar la atención de ese transeúnte, descubre con agradable sorpresa que es joven. De lejos se lo hubiera tomado por un hombre maduro. La suma de los días no se tiene en cuenta cuando se trata de apreciar la capacidad intelectual de un rostro serio. Sé muy bien leer la edad en las líneas fisonómicas de la frente. Tiene 16 años y 4 meses. Il est beau, comme la rétractibilité des cerfs, des oiseaux rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure. Ou plutôt, comme ces pièges à rate perpétuel, toujours retendus par un animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner, même caché sous la palme. Et surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Sobre todo, como el reencuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. El joven Merlin
Es hijo de la rubia Inglaterra. Acaba de tomar una lección con su profesor de esgrima y envuelto en su tartán escocés regresa a casa de sus padres. Son las 8:30 y espera llegar a las 9. Es una gran presunción por su parte aparentar la certeza de conocer el porvenir. ¿No puede entorpecer su camino algún obstáculo imprevisto? ¿Será tan poco frecuente esta circunstancia que debe considerarla como una excepción? ¿Por qué no considera más bien como un hecho anormal la posibilidad que ha tenido hasta ahora de sentirse desprovisto de inquietud y, por así decirlo, feliz? ¿Con qué derecho pretende llegar indemne a su domicilio cuando alguien lo acecha y lo sigue como a su futura presa? Sería conocer muy poco la profesión de escritor sensacionalista si uno no resaltara al menos las restrictivas interrogaciones tras las que inmediatamente la frase que estoy a punto de terminar. Han reconocido al héroe imaginario que desde hace mucho tiempo quiebra con la presión de su individualidad mi desdichada inteligencia. Maldoror se acerca a Merlin para fijar en su memoria los rasgos de ese adolescente. Otras, con el cuerpo echado hacia atrás, retrocede sobre sí mismo como el boomerang de Australia en el segundo periodo de su trayectoria, o más bien como una máquina infernal, indeciso sobre lo que debe hacer. Pero su conciencia no siente ningún síntoma de la más embriogénica emoción, como están suponiendo ustedes equivocadamente. Lo vi alejarse un instante en dirección opuesta. ¿Estaba abrumado por el remordimiento? Pero volvió sobre sus pasos con nuevo encarnizamiento. Merlin no sabe por qué sus arterias temporales laten con fuerza y apresura el paso, obsesionado por un temor del que él y ustedes buscan en vano la causa. Es necesario reconocerle su empeño en descubrir el enigma. ¿Por qué no se vuelve? Lo comprendería todo. ¿Se piensa alguna vez en los medios más sencillos de hacer que cese un estado de alarma? Cuando un merodeador de las barreras atraviesa una calle de las afueras con una damajuana de vino blanco en el gaznate y la blusa hecha jirones, si en el mojón de una esquina ve un gato viejo y musculoso, contemporáneo de aquellas revoluciones que presenciaron nuestros padres, contemplando melancólicamente los rayos de la luna que caen sobre la llanura dormida, avanza tortuosamente en línea curva y hace una señal a un perro patizando que se abalanza. El noble animal de la raza felina aguarda con valor a su adversario y vende cara a su vida. Mañana algún trapero comprará una piel electrizable. ¿Por qué no huyó? ¿Era tan fácil? Pero en el caso que nos preocupa ahora, Merlin complica más el peligro por su propia ignorancia. Tiene algunos reflejos excesivamente raros, es cierto, de los que no me detendré a explicar la vaguedad que los recubre. Sin embargo, le resulta imposible adivinar la realidad. No es profeta, no digo lo contrario, y no se reconoce la facultad de serlo. Al llegar a la gran arteria
feria, tuerce a la derecha y cruza el Boulevard Poissonnière y el Boulevard Bonne Nouvelle. En ese punto de su camino, avanza hacia la calle Faubourg Saint-Denis. Deja atrás de sí la terminal de la estación de Estrasburgo y se detiene ante un portal elevado, antes de llegar a la superposición perpendicular de la calle Lafayette. Ya que me aconsejan que termine en este sitio la primera estrofa, quiero por esta vez obedecer ese deseo. Saben que cuando pienso en la argolla de hierro escondida bajo la piedra por la acción de un maníaco, un invencible estremecimiento me recorre los cabellos. Fragmento 2. Merlin acciona el tirador de cobre y la puerta del palacete moderno gira sobre su cornisa, atraviesa el patio cubierto de arena fina y franquea los 8 escalones de la entrada. Las 2 estatuas colocadas a derecha e izquierda como guardianas de la aristocracia y aristocrática villa no le cierran el paso. Aquel que ha renegado de todo, de padre, madre, providencia, amor, ideal, con el fin de no pensar más que en sí mismo, se ha cuidado mucho de no seguir los pasos que lo precedían. Lo ha visto entrar en un amplio salón del piso bajo con paredes recubiertas de cornalina. El hijo de familia se arroja sobre un sofá y la emoción le quita el habla. Su madre, con un largo vestido de cola, lo rodea solícito con sus brazos. Sus hermanos, más jóvenes que él, se agrupan alrededor del mueble que soporta un peso. No conocen lo suficiente la vida como para hacerse una idea clara de lo que está sucediendo. Finalmente, el padre alza su bastón y dirige a los asistentes una mirada plena de autoridad. Apoyando la muñeca en los brazos del sillón, deja su aliento habitual y avanza con inquietud, aunque debilitado por los años, hacia el cuerpo inmóvil de su primogénito. Habla en una lengua extranjera y todos lo escuchan con recogimiento respetuoso. ¿Quién ha puesto al muchacho en ese estado? El Támesis brumoso arrastrará todavía una cantidad notable de légamo antes de que mis fuerzas se agoten. No parece que existan leyes protectoras en esta comarca inhóspita. El culpable sentiría el vigor de mi brazo si yo lo conociera. Aunque me haya retirado y esté lejos de los combates marítimos, mi espada de Comodoro colgada en la pared aún no está oxidada. Además, resulta fácil afilar. Merlin, tranquilízate. Daré órdenes a mis criados para que encuentren el rastro de aquel a quien de ahora en adelante buscaré para que perezca por mi propia mano. Mujer, aléjate de ahí y anda a colocarte en un rincón. Tus ojos me enternecen y haría mejor en cerrar el conducto de tus glándulas lacrimales. Hijo mío, te lo ruego. Recobra el sentido y reconoce a tu familia. Es tu padre el que habla. La madre se aparta y para obedecer las órdenes de su señor, toma un libro entre sus manos y se esfuerza por permanecer tranquila en presencia del peligro que corre aquel que concibió su matriz. Niños, vayan a entretenerse al parque y tengan cuidado de no caer al agua cuando admiren cómo nadan los cisnes. Los hermanos con los brazos caídos, con el pantalón de terciopelo que llega hasta las rodillas y las medias de seda roja, se toman de la mano y salen del salón poniendo cuidado en presionar solo con la punta de los pies
seriedad por las avenidas de plátanos. Tienen una inteligencia precoz. Mejor para ellos. Inútiles cuidados. Te arrullo en mis brazos y eres insensible a mis súplicas. ¿Quieres levantar la cabeza? Abrazaré tus rodillas si hace falta. Pero no. Vuelve a caer inerte. Mi dulce dueño permite a tu esclava salir a buscar a su habitación un frasco lleno de esencia de trementina que utilizo habitualmente cuando la migraña invade mis sienes después de regresar del teatro, o cuando la lectura de una narración emocionante consignada en los anales británicos de la caballeresca historia de nuestros antepasados arroja mi pensamiento soñador en las tubelas del sofá. Mujer, no te había concedido la palabra y no tenías derecho de tomarla. Desde nuestra legítima unión, ninguna nube se ha interpuesto entre nosotros. Estoy contento de ti. Nunca he tenido que hacerte reproches irrecíprocamente. Ve a buscar a tu aposento un frasco lleno de esencia de trementina. Sé que tienes uno en los cajones de tu cómoda y no necesitas decírmelo. Apresúrate a subir los peldaños de la escalera de espiral y retorna a mí con el rostro contento. Pero apenas la sensible londinense ha llegado a los primeros peldaños, no corre con la prontitud de las personas de las clases inferiores. Cuando ya una de sus doncellas desciende del primer piso, las mejillas arreboladas y sudorosas, con el frasco que quizá contenga entre sus paredes de cristal el licor de vida. La doncella se inclina graciosamente al presentar su don y la madre, con prestancia de reina, avanza hacia los flecos que ribetean el sofá. Única preocupación de su ternura. El comodoro, con gesto orgulloso pero benevolente, acepta el frasco de la mano de su esposa. Mojan con él un pañuelo de la India y envuelven la cabeza de Merlin con los meandros auriculares de la seda. Este respira las sales. Mueve un brazo. La circulación se reanima y se oyen los chillidos alegres de una cacatúa de las Filipinas posada en el alféizar de la ventana. ¿Quién viene? No me detengan. ¿Dónde estoy? Es una tumba lo que soporta mis entorpecidos miembros. Las tablas me parecen suaves. Continúa en mi cuello el medallón que contiene el retrato de mi madre. Atrás, malhechor de cabello alborotado. No ha podido atraparme y he dejado entre sus dedos un trozo de mi jubón. Suelten las cadenas de los bulldogs, porque esta noche un ladrón reconocible puede entrar con violencia en nuestra casa cuando nos encontremos sumidos en el sueño. Padre y madre míos, los reconozco. Les agradezco sus cuidados. Llamen a mis hermanitos. Les había comprado almendras. Quiero abrazarlos. Después de estas palabras, cae en un profundo estado letargo. El médico, al que se había avisado con urgencia, se frota las manos y exclama: la crisis ha pasado, todo va bien. Mañana su hijo se despertará restablecido. Márchense a sus dormitorios, le ordeno, para que pueda quedarme solo junto al enfermo hasta la llegada de la aurora y el canto del ruiseñor. Mal dolor, oculto detrás de la puerta, no ha perdido una sola palabra. Ahora conoce el carácter de los habitantes de la mansión y actuará en consecuencia. Sabe dónde vive Merlin y no desea saber nada más. Ha anotado en una libreta el nombre de la calle y el número del edificio. No necesita más. Está seguro
sin ser visto, con una hiena y rodea el lateral del patio, escala con agilidad la verja y se engancha durante un instante en las puntas de hierro. De un salto está casi. Se aleja sigilosamente. Me tomaba por un malhechor, es un imbécil. Quisiera encontrar un hombre exento de la acusación que el enfermo ha lanzado contra mí. Yo no le he arrancado ningún trozo de su pulmón, como ha dicho. Simple alucinación hipnagógica causada del miedo. No era mi intención apoderarme hoy de él, pues tengo proyectos ulteriores para este adolescente tímido. Fragmento 3. Merlin está en su habitación. Ha recibido una misiva. ¿Quién puede escribir una carta? Su confusión le ha impedido dar las gracias a la gente postal. El sobre tiene los bordes negros y las palabras han sido escritas apresuradamente. ¿Le llevará la carta a su padre? ¿Y si el firmante se lo prohíbe expresamente? Lleno de angustia, abre la ventana para respirar los aromas de la atmósfera. Los rayos del sol reflejan sus prismáticas irradiaciones sobre los espejos de Venecia y los graciados de Damasco. Arroja a un lado la misiva. Entre los libros de cantos dorados y los álbumes de cubiertas nácar esparcidos sobre el cuero repujado que cubre la superficie de su pupitre escolar. Abre el piano, deja correr sus dedos afilados sobre las teclas de marfil. Las cuerdas de metal no resonaron. Este aviso indirecto lo mueve a recoger el papel aliterado, pero este retrocedió como si estuviera ofendido por el titubeo del destinatario. Capturado en esa trampa, crece la curiosidad de Merlin y abre el trozo de papel preparado. Hasta ese momento solo conocía su propia escritura. Joven, me intereso por usted. Quiero hacerlo feliz. Lo tomaré como compañero y realizaremos largas peregrinaciones por las islas de Oceanía. Merlin, sabes que te amo y no necesito probarlo. Me concederás tu amistad. Estoy seguro. Para mayores explicaciones, acude pasado mañana, por la mañana, a las 5, al puente del Carrusel. Si no he llegado, espérame, pero creo estaré a la hora exacta. Haz tú lo mismo. Un inglés no dejará pasar fácilmente la ocasión de ver claro en sus asuntos. Te saludo, joven, y hasta pronto. No enseñes esta carta a nadie. 3 estrellas en vez de la firma, exclama Merlin. Y una mancha de sangre al final de la página. Gracias, Ligón. La lectura.
Buenas noches. Es un verdadero honor compartir la presentación de estos cantos de Maldoror con quienes están aquí conmigo en la mesa y con cada uno de ustedes, presenciales y virtuales. 3 asteriscos o 3 estrellas. El conde de Lautréamont e Isidore Ducasse son las 3 firmas con las que nuestro autor firmó sus respectivas obras. El canto primero, publicado en el año 1868 como adelanto del libro. Los cantos 1, 2, 3, 4, 5, 6, completos, 1869. Y los 2 tomos titulados Poesías 1, Poesías 2, poco antes de morir, en 1870. Este libro y el huidizo autor que nos reúnen aquí representan para mí una transterritorialidad que, si por naturaleza ya es paradójica y compleja, es en este caso apasionante por sus pliegues estéticos, por sus veladuras biográficas, por todas las interpretaciones que han surgido en torno suyo a lo largo del último siglo y medio. Si nos guiamos por el prefijo trans, esto implicaría detrás de, a través de y al otro lado de. Todos le cuadran. Pero este último está explícito en el nombre, Lautréamont, que no lo considero un simple seudónimo, ni tampoco un heterónimo. No hay datos específicos de su existencia autónoma. Diré que funciona como un otrónimo polivalente. Repasemos lo que se ha dicho a partir del mismo, del otro monte, o el otro en monte, diversamente interpretado, unos en referencia a su origen aquí en Montevideo, otros por su radicación en el barrio de Montmartre. Incluso en relación a su malditismo, ese malditismo con mucho satanismo byroniano, en oposición al sacrificio de Cristo en el Gólgota, monte de expiación, de ejecución, y por consiguiente, del otro lado de Dios. Hay quien dice que se basó en un personaje de similar nombre de una novela de Eugène Sue, por recomendación del editor Lacroix, a lo que añadió un título: Conde de Vigny, Vizconde de Chateaubriand, mejor Marqués de Sade. Otro tanto se ha especulado sobre el nombre de Maldoror. Solo decir que en base a la raíz del sustantivo mal, se podrían vincular 2 palabras homófonas en francés, que de ninguna manera voy a intentar pronunciar, que son aurora y horror. Veamos una presentación del personaje en cuestión. Cito: él mismo, espantado, pues no creía a su lengua portadora de un veneno de tal violencia, recoge la lámpara y huye de la iglesia. Una vez afuera, divisa en los aires una forma negruzca con alas quemadas que dirige penosamente su vuelo hacia las regiones del cielo. Ambos se miran, mientras el ángel asciende hacia las alturas serenas del bien, y él, Maldoror, por el contrario, desciende hacia los abismos vertiginosos del mal. La transterritorialidad atañe a los juegos entre el sujeto biográfico, el sujeto autoral, el otrónimo y su personaje ficcional, yuxtaponiéndose todos los planos. Pero digamos que, para empezar muy concretamente, atañe al adolescente de 13 años, transterrado por voluntad paterna desde la natal Montevideo, donde a fin de cuentas habrá de vivir más de la mitad de su corta vida de 24 años, aún internado con el rimbombante nombre de Liceo Imperial
de Tarbes, en los Altos Pirineos, esto para cumplir con el regreso ritual a la tierra de donde habían emigrado su madre, Celeste, fallecida cuando él tenía menos de 2 años, y François Ducasse, su padre asignado al consulado de Francia. Según el testimonio de un condiscípulo suyo, Paul Lespès, recogido en 1927, el joven que se hacía llamar el montevideano, cito a Lespès, normalmente estaba triste y ensimismado. 2 o 3 veces me habló con cierto entusiasmo de los países de ultramar, donde llevaba una vida libre y feliz. Cierra la cita. En el canto primero, el protagonista, luego de haberse apiadado de la prostituta y haber aplastado con una piedra al bicho de luz, se desdobla y se presenta a sí mismo con estas palabras: no es el Espíritu de Dios el que pasa, es solo el suspiro agudo de la prostitución unido con los gemidos graves del montevideano. Una transterritorialidad que abarca lo lingüístico, en tanto como fue planteado por Emir Rodríguez Monegal en su último libro, recogido junto con Leila Perrona de Moisés. Ella iba al hospital y Emir escribía a mano las últimas correcciones de este libro, El Otremón Austral, del cual tuve el honor de haber sido el editor en 1995 en Ediciones de Brecha. Según ellos, la lengua española no fue solo un vehículo de comunicación, sino de lectura y de cultura literaria para el joven Isidoro. Esto a partir del hallazgo de Jacques Defrère en Le Visage de Lautréamont en 1977, de una Ilíada de Homero con las señas manuscritas en español. Dice: el libro es propiedad de Isidoro Ducasse. En esa versión, varios críticos han encontrado una de las fuentes de inspiración de la violenta crudeza de escenas bélicas proyectadas en los cantos de este libro arrevesado, que podría decirse es una antiepopeya o una epopeya paródica de Héroe Maldito. La otra gran fuente de esa violencia es la Montevideo sitiada por los ejércitos de Rosas y de Oribe, en la que el niño vivió sus primeros 5 años. Mientras que esa ya cosmopolita Montevideo sitiada, en esa Montevideo sitiada, las crónicas cotidianas, las muertes, los degollamientos, las quemas de cadáveres, los enterramientos, se podían leer en los periódicos publicados en varias lenguas: en italiano, en francés, en inglés y menos en castellano. En el primer canto del año 68 había una más directa narración en primera persona. En la versión definitiva del 69 firma el conde de Lautréamont como autor. Dentro de la ficción, la voz autoral cede en varias ocasiones la narración en primera persona al protagonista Maldoror, y este a su vez se desdobla y habla de sí mismo en tercera persona, y además alguna de estas voces a veces no se sabe quién es quién el que habla. Se dirige directamente al lector, además, en la beta lúdica de Tristram Shandy de Laurence Sterne, en la que los cantos se inscriben en la tradición menipea, es decir, de Menipo, autor de la escuela cínica, cultivador de la sátira, siglo IV a.C. He aquí una abigarrada transterritorialización que abarca entonces los planos de la ficción en una operativa que para Severo Sarduí, con no poca razón, tiene mucho del barroco. Dice Severo Sarduí:
Si el otro ha quedado en Montevideo, el que está entre nosotros, en el París turbulento de los románticos, entre los personajes mórbidos de la novela negra, exhibe un oro robado. No es de extrañar que ese oro desviado de su destino sea, como el poeta, americano. Tampoco que en su brillo se oculte, con su reverso excremencial, con su antimateria, que es el desecho, el oro que metaforiza al barroco. Cierra la cita de Sartre. Y ya que hablamos de desvío, citemos a Amir Ahmed, ¿cómo no? Quien cambió el orden habitual del gentilicio y se refirió al autor como Uru Franco, haciendo predominar la identidad nativa por sobre la lengua de la escritura. Amir dice, y lo cito: la prosa de Lautréamont sorprende al ser un formidable ejercicio de traducción. Si, como señalara Barthez, a partir del montevideano, el idioma francés alcanza su definitiva capacidad de delirio, esto debería ser recogido en el sentido en que delirio implica desvío. Es el idioma francés derivado y sitiado en Montevideo o en la Nueva Troya que firmara Alejandro Dumas y vuelto a derivar hacia París. Cierra la cita de Amir. También en la ficción tenemos un tránsito territorial que va de sur a norte y que acabamos de escucharlo en esta magnífica lectura de León. En el canto 1 augura el advenimiento del gran poeta finicular que por elevación y no sin cierto humor autoparódico sería uno nacido en el sur, y dice: el final del siglo XIX verá a su poeta, sin embargo al principio no debe comenzar con una obra maestra, sino seguir la ley de la naturaleza. Nació en las orillas americanas, en la desembocadura del Plata, allí donde dos pueblos antaño rivales se esfuerzan actualmente en superarse por el progreso material y moral. Buenos Aires, Reino del Sur, y Montevideo, la coqueta. Según los comentarios de Rodríguez Monegal sobre la influencia de algunos pasajes de la Ilíada, hay uno que especialmente será recogido por Lautréamont. Es cuando Andrómaca se dirige al hijo de ella, de Héctor, Astianacte, o Astianax, me gusta más como traducción, imaginando una muerte tortuosa, y dice: o de la excelsa torre te arrojará indignado algún argivo haciéndote del pie. Y dice Rodríguez Monegal, cito: esta brutal imagen evoca el castigo al que somete Maldoror a Mervyn al lanzarlo desde la columna Vendôme hasta la cúpula del Panteón. El episodio pertenece a esa especie de nouvelle que constituye todo el canto sexto, siendo claramente el escenario París y el cierre de la obra. Bien, ahora estamos aquí, como con toda traducción, ante una zona en la que lo transterritorial consiste en un trasiego creativo en el que las palabras, sus fonemas, sus alcances, sus significaciones viajan de un lado al otro, buscando conciliar un territorio común en el que las intenciones y el estilo del autor alcancen la otra orilla, en este caso la del lector en lengua española. Y vemos aquí lo que llamaría una transtraducción, porque reúne una versión del español realizada por Ángel Pariente en el año 98, que fluye gratamente a nuestros oídos, dicen Beatriz Beg y Alma Bolón, que van a hacer una especie de curaduría rioplatense de esa versión, sustituyendo, cito, las marcas más notorias del español peninsular por formas corrientes en América.
Antes digamos que las traducciones al español de los cantos tuvieron sus particularidades a lo largo de este siglo y medio. Quisiera recordar que quien llamó la atención sobre la figura transterrada de Lautréamont en lengua española fue Rubén Darío, en Los Raros, en 1896. Dice que vino a Montevideo a hacer esa devolución. Habría que investigar esa avenida y qué dijo y cómo fue. En ese capítulo dedicado al autor, al que vincula con Edgar Allan Poe, esto lo retomarán los hermanos Guillot en su memorable libro del año 25, lo más importante de todo es que allí es donde Darío, creo, es el primero que traduce por primera vez al español varios fragmentos de los cantos. Y en una magnífica traducción, a mi modo de ver, la releí anoche y me gustó mucho. No suele decirse esto, pero podría ser la primera vez que se tradujeron partes, sobre todo la parte de los perros, que Bolón cita en el prólogo. Los poetas que se interesaron por la traducción al español son muy significativos. En 1925, Ramón Gómez de la Serna prologa una edición madrileña que incluye 2/3 de los cantos, traducidos por su hermano Julio. Pero recién en el año 1964, Aldo Pellegrini, figura clave del surrealismo argentino, realiza la primera traducción de la obra íntegra de Ducás en Editorial Boa, Buenos Aires. Estas dos fechas, 25-64, coinciden con dos momentos claves de la recepción del surrealismo en el mundo hispano, a los que la historia de la obra traducida de Lautréamont se suma. La primera traducción hecha por un uruguayo fue la colección de librillos de Ban Oriental en 1969. Consistió en una selección de fragmentos realizada por Gabriel Saad. En entrevista publicada hace unos pocos días en Brecha, realizada por Pablo Roca, Saad dice al respecto de este trabajo, cito: traducir los cantos fue muy lindo y muy interesante, porque debía tener en cuenta el estilo muy particular de Lautréamont, tratar de restituir sus efectos de humor, alertar al lector, como él lo hace, de que todo esto es un juego de escritura, pura imaginación, y que la obra no refleja ni la realidad exterior, ni la personalidad del escritor, sino que es el fruto de un trabajo específico, la combinatoria de un número reducido de signos, las letras del alfabeto. Cierra la cita de Saad. De lo mucho que podrá decirse y se dirá de este trabajo, yo solo destaco algo que las traductoras aquí presentes señalan, y las cito. Dicen: como es patente, Le Chant de Maldoror es poesía en prosa. La música se hace presente en el numeroso vocabulario musical empleado y en la cadencia de una escritura hecha de repeticiones y de silencios, de aceleraciones y de enlentecimientos. Procuramos conservar estos efectos, aun cuando la sintaxis podía resultar un poco triturada, normativamente hablando. Cierra la cita. A esto cabe agregar la pintura y los dibujos de Carlos Musso, cuya obra, igual que la de Carlos Cebeso, tienen gran afinidad con la estética de Lautréamont. Algo que juntos cultivamos allá en los 80s, cuando compartíamos los poetas de uno y el grupo de ellos, los otros, su atelier y nuestro primer local editorial en la calle Pérez Castellanos. La plasticidad del libro como objeto está aquí leal y bellamente representada entonces por el arte de Carlos Musso. Finalizando, si no tenemos la casa de la calle Camacuá, donde Isidore Ducás habría vivido de niño, en Montevideo, ni tampoco hay una tumba identificada con su nombre. Sus restos se perdieron entre los miles de muertos de un París sitiado por el ejército germano.
al que se sumaron de inmediato, pocos meses después, muchísimas, incontadas víctimas de la Comuna de París. Si no podemos asegurar cuál es en verdad la patria ni la tumba del joven poeta, tenemos aquí en esta edición de gracias Martín Fernández, esta edición de los Cantos de Maldoror, esta primera edición definitiva de los Cantos de Maldoror uruguaya para el imaginario del lectorado uruguayo. Y sobre todo hermoso como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Bueno, muy buenas noches. En este lugar tan especial, entonces, yo voy a hacer simplemente alguna mención sobre la relación entre este lugar y lo que estamos recordando y celebrando, que son los textos de los Cantos de Maldoror. Bueno, lo obvio es que, bueno, estamos en el lugar, en el barrio, ¿no?, donde vivió François Decazes, el padre de Isidore, y posiblemente Isidore Decazes vivió también en este barrio los 13 años que sus biógrafos consignan como documentados, como vividos acá en el Uruguay. Y otra mención quería hacer también del nombre de la editorial, ¿no?, la editorial que, me corrige si me equivoco, quiere decir negro, ¿no?, en guaraní, y una relación, bueno, que no está directamente, digamos, explícita en los Cantos de Maldoror, pero que interesa justamente que se haya creado a través de esta editorial y de esta edición tan cuidada y que acaba de salir. Después, otro punto que me gustaría mencionar por lo menos es la interactuación que ha tenido el texto escrito de los Cantos de Maldoror con otras expresiones artísticas. Bueno, especialmente, bueno, citaría hoy lo musical y lo plástico, lo artístico. Bueno, lo artístico, tenemos a Carlos Musso, bueno, que se ha ocupado justamente de expresar de otro modo esos mismos textos. Ya hace unos años había habido en el Museo Nacional de Artes Visuales, hubo una exposición, hace 10, 20 años creo, hay un archivo, salió editada creo, un libro, ¿no? Un libro sí, no lo encontré hoy, lo quise traer, pero no lo encontré, pero existe el libro, y ahí está trabajado y probado esa interactuación entre artistas, especialmente gráficos, plásticos, y los textos de Lautréamont. Incluso vinieron para esa exposición muchos de esos artistas de otros países, y fue una muestra importante de esa capacidad de interactuar con otras expresiones visuales
y también musicales. Es conocida la ópera de Maslía sobre Maldoror, ¿verdad? Pues bueno, otra cosa que quisiera mencionar también es el trabajo editor de esa editorial que entonces lo permite relacionar a Ducasse con todo ese mundo, digamos, indígena, nativo, que se lee muy bien desde los cantos de Maldoror, ¿no? Desde las ediciones locales, el otro punto también que quería mencionar, desde las ediciones locales creo que citaste una edición de Gabriel Saad en capítulo oriental, pero que había habido también creo que Gabriel Saad intervino también en las ediciones de América Latina, una editorial que salía al mismo tiempo en Buenos Aires y en Montevideo por los años 90. Ahí salió una edición interesante de los cantos de Maldoror, pero no completos. Lo que es interesante en esta edición que acaba de salir, bien reciente, de es que están los 6 cantos, ¿no? Cosa que no había pasado, por lo menos en Uruguay, en ediciones uruguayas. Del punto de vista plástico, entonces, hubo bastante interactuación y esta nueva edición también se ocupó justamente de interesarse por esa interactuación. Así que, bueno, no tenemos más que celebrar, digamos, esta bien interesante edición de los cantos, disfrutarla y, bueno, difundirla lo más posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, es un honor estar acá. Yo evidentemente voy a aportar poco en lo respecto a texto, a edición, porque en definitiva siempre trabajé con las imágenes, entonces no me parece interesante que yo me ponga a comentar sobre el texto. Sí, sobre las imágenes, y sí un poco lo que dijo Luis, lo que tú dijiste. Yo pertenezco a una década donde, parafraseando un poco a Lautremont, fuimos felices y de repente nos dimos cuenta que éramos malvados. Y eso nos sigue hasta ahora. La interacción siempre fue fluida. Fue una generación donde siempre recuerdo a Carlitos Pellegrini y su revista Maldoror, el contacto con las ediciones de uno, no en vano, con Cebeso nos llamamos el grupo Los Otros, y es un poco ese sentimiento de esa identidad con Isidoro, sin deseos de ser. Solo en este momento surgió exclusivamente hacer, con muchísimo gusto, imágenes para en concreto. Si no